Hola, somos Ana Paola Telles Vega y Abril Estefanía Calderón Ramírez, estudiantes en la Universidad Autónoma de Querétaro, específicamente en la Facultad de Psicología y Educación. En este video vamos a responder una pregunta que, aunque suena muy sencilla, puede llegar a ser muy profunda tanto científicamente como humanamente. La pregunta es, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando nos rompen el corazón? Bueno, acompáñanos a este video donde te vamos a explicar qué procesos neurobiológicos se activan y cómo esto afecta nuestra vida cotidiana. Hablar de un corazón roto puede sonar poético, pero en realidad es uno de los fenómenos neurobiológicos y psicológicos más intensos que podemos experimentar. Por un lado, la psicología lo estudia porque puede detonar estados depresivos, de ansiedad y otras conductas de riesgo, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes. A nivel social, impacta en la forma en la que nos relacionamos con los demás, tomamos decisiones y aprendemos a manejarnos mejor emocionalmente. Por último, desde el ámbito educativo, este tema es fundamental para poder darnos cuenta por qué algunas veces necesitamos de apoyo, contención o estrategias de ayuda para poder atravesar por esta experiencia. En resumen, este es un tema que mezcla ciencia, salud mental y la vida cotidiana. Ahora, en la explicación neurobiológica, cuando alguien nos rompe el corazón, no solo perdemos una relación, se activa un circuito cerebral muy parecido al dolor. De hecho, diferentes estudios con resonancia magnética funcional muestran que el rechazo amoroso activa la corteza cingulada anterior dorsal y la ínsula anterior, dos áreas implicadas en la experiencia subjetiva, el dolor. Por eso el sufrimiento emocional se siente tan corporal. Además, el cerebro experimenta una fuerte retirada dopaminérgica. El amor activa el sistema de recompensa, un circuito cerebral que nos impulsa a buscar aquello que nos hace sentir placer, conexión y motivación. Funciona principalmente con la dopamina. Dentro de este sistema destacan tres zonas. Área tegmentral ventral. Es donde se produce la dopamina. Cuando estás enamorada, esta área se enciende muchísimo. Se enciende por factores como ver a la persona, hablarle, recibir sus mensajes y tener contacto físico. Todo esto hace que el área tegmentral ventral libere grandes cantidades de dopamina. Esto genera las sensaciones de emoción, euforia, energía y deseo de estar cerca. Es básicamente el motor que impulsa a la atracción. El siguiente es el núcleo accumbens. Recibe la dopamina del área tegmentral ventral. Su trabajo es generar placer, motivación y sensación de recompensa. En el amor, te hace sentir bien cuando ves a esa persona, te impulsa a querer repetir esos momentos, crea un gran enganche emocional con esta persona. Y por último está la corteza prefrontal. Es la zona del cerebro que toma decisiones, controla impulsos y evalúa las consecuencias. En el enamoramiento, la dopamina alta inhibe un poco la corteza prefrontal, lo que facilita idealizar a esta persona, ignorar señales y tomar decisiones más emocionales que racionales. Esto es parte del amor, porque se siente tan fuerte y a veces tan irracional. Pero, ¿qué es lo que pasa durante una ruptura? La abstinencia emocional. Cuando la relación termina, el cerebro no se apaga de golpe. El circuito sigue esperando la dopamina y la conexión que antes obtenía. Esto produce una reacción muy parecida a la abstinencia de una adicción. El área tegmental ventral sigue buscando estímulos. Intenta producir dopamina al recordar, buscar o pensar en la persona. Pero, como la persona ya no está, esto genera desesperación, impulsividad, pensamientos intrusivos y una necesidad intensa de contacto. El núcleo accumbens entra en abstinencia. Como ya no recibe dopamina, sientes vacío, ansiedad, dolor emocional, obsesión e incluso ganas intensas de volver. La corteza prefrontal está desregulada. Al inicio de la ruptura, cuesta pensar con claridad, no puedes tomar decisiones lógicas y te cuesta controlar impulsos, como ver fotos, buscar a la persona otra vez y escribirle. De esta forma, todo se siente confuso. Esto es normal porque la parte racional está temporalmente apagada por el estrés y la falta de dopamina. También interviene el sistema de estrés. La amígdala, encargada de procesar amenazas y emociones intensas, incrementa su actividad. Esto dispara la liberación de cortisol, que es la hormona del estrés, desde el eje hipotalámico hipoficiario adrenal,
que es el sistema central del cuerpo para responder al estrés. Este funciona en 3 pasos. El hipotálamo detecta la amenaza emocional y envía la primera señal. Luego, la hipófisis, que recibe la señal y ordena al cuerpo reaccionar liberando ACTH. Por último, las glándulas suprarrenales producen cortisol, como lo mencionamos, es la hormona del estrés. Así, el cuerpo puede permanecer días o semanas en un estado de alerta, generando síntomas como insomnio, falta de apetito o pensamientos intrusivos. Otro componente es la oxitocina, neurotransmisor relacionado con el apego. Al romperse un vínculo, el cerebro experimenta una disminución de las señales de oxitocina y vasopresina, lo que afecta la sensación de seguridad emocional. Esto refuerza la experiencia de pérdida y vacío. El corazón roto es un fenómeno neurobiológico complejo que involucra redes de recompensa, dolor emocional, estrés y regulación emocional. En este estudio, referente a sistemas de recompensa, adicción y regulación emocional asociados con el rechazo del amor, se usaron imágenes por resonancia magnética funcional, con personas que habían sido recientemente rechazadas por sus parejas, y al mostrar fotos de sus exparejas, se activaron las áreas del cerebro relacionadas con la motivación, la recompensa y los circuitos vinculados a la adicción, como el área ventral tegmental, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Se observó con activación en zonas vinculadas al dolor físico y emocional, como la corteza insular y la corteza cingulada anterior, lo que sugiere que el rechazo amoroso puede sentirse tan intensamente como un dolor físico. El desamor podría compartir mecanismos cerebrales con la adicción, lo que explica por qué cuesta dejar de pensar tanto en la persona. En este otro estudio nos habla de la ruptura de una relación romántica, un modelo experimental para estudiar los efectos del estrés en los síntomas similares a la depresión. Evaluó a personas que habían pasado por una ruptura reciente y las comparó con personas que seguían en una relación. Usaron cuestionarios psicológicos para evaluar los síntomas similares a la depresión tras la ruptura. Encontraron que en muchos de los casos la ruptura actuaba como un evento estresante que incrementan síntomas depresivos, aunque los individuos no tuvieran previamente un trastorno psiquiátrico. Esto indica que la ruptura amorosa puede servir como un modelo experimental para estudiar cómo un evento emocional negativo concreto como una separación dispara en el cerebro cambios comparables al estrés y la depresión. En el estudio de escala de angustia por ruptura, realizado por Field en 2017, se aplicó un cuestionario a 192 estudiantes universitarios para medir qué tan mal la estaban pasando tras una ruptura. Lo que encontraron fue que las personas que tenían más angustia eran quienes acababan de cortar con su pareja, no habían sido quienes habían terminado la relación, la ruptura fue inesperada o se sintieron rechazados y traicionados. El siguiente estudio estuvo encargado de medir estrés fisiológico tras una ruptura, realizado por Sbarra y Emery en 2005. En este se encontró que al romper con alguien, el cuerpo sube sus niveles de cortisol, la hormona del estrés, y esto puede provocar cansancio, tensión muscular, problemas para dormir, dolor de cabeza y malestar general, entre otros síntomas. Por último, en un estudio realizado en el 2011 por Stossel y colaboradores, se analizó a personas que habían pasado por una ruptura amorosa en los últimos 6 meses y aún se sentían tristes. En este se encontró que el 40% de las personas que habían terminado una relación tenían depresión clínica, mientras el 12% tenía una depresión moderada o más grave, es decir, más intensa. Ahora, para poner un ejemplo de esto en la vida cotidiana, imagina que una persona acaba de terminar una relación muy importante para ella. Los primeros días va a sentir un hueco en el estómago y un dolor literal en el pecho. Aunque la persona ya sabe que esa relación terminó, va a seguir viendo videos antiguos, fotos antiguas, mensajes antiguos. ¿Esto por qué ocurre? Esto ocurre porque el cerebro quiere volver a restaurar el circuito que le daba dopamina y oxitocina. Al mismo tiempo, la amígdala está muy hiperactiva, queriendo volver a lo que antes le daba seguridad. Aunque por fuera solamente se ve un sentimiento de tristeza, por dentro hay toda una lucha neurobiológica queriendo volver a reorganizarse a como estaban antes.
Saber qué pasa en el cerebro cuando nos rompen el corazón nos permite entender que esto no es exageración ni dramatismo, sino que es un proceso neuropsicológico real y bastante profundo. Este involucra sistemas de recompensa, dolor social, estrés y apego. Además de esto, su estudio nos da bastantes herramientas importantes para la psicología clínica, la intervención emocional y la educación socioafectiva. Para concluir, el desamor revela cómo es que el cerebro construye vínculos con otras personas y cómo éste reacciona y se adapta cuando los vínculos son rotos. El comprenderlo y estudiarlo nos ayuda a poder ofrecer un mejor acompañamiento, a cuidarnos más y también a normalizar la complejidad de los sentimientos y sus consecuencias físicas. ¿Y a ti, ya te han roto el corazón?